Hola, bienvenidos a Finanzas para Humanos. En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la inteligencia artificial y ver qué casos de usos posibles podemos aplicar a las finanzas empresariales. Y luego en los siguientes vídeos iremos viendo caso de uso a caso de uso. Veréis qué cosa más divertida las cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial. Vamos a por ello. Bueno, vamos a empezar viendo qué es la IA. Y lo primero que podemos decir es que la inteligencia artificial no nace de repente como algo nuevo a partir de la revolución generada por ChatGPT. Está todo el mundo equivocado. Yo no paro de oír a gente decir, es que esto es nuevo, esto es nuevo. Esto no es nuevo. La inteligencia artificial nace en la década de los 50 del siglo XX. Y en 1956, ya en la conferencia de Dartmouth, se marca el inicio oficial de la inteligencia artificial como campo de estudio. ¿Qué ramas claves tiene la inteligencia artificial? La primera de ellas, y de la que sale todo, el llamado aprendizaje automático. Lo hemos escuchado más hablar como Machine Learning. El Machine Learning lo que hace es centrarse en desarrollar algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas explícitamente. Es decir, la máquina va buscando un patrón a lo largo de los datos y a partir de eso lo replica. Pero ¿qué demonios es un algoritmo? Bueno, pues un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas muy bien definidas, ordenadas y finitas, que describen cómo resolver un problema o realizar una tarea específica. Es lo más parecido a una receta. Si yo cojo y os digo que cojamos una sartén, le echemos aceite, lo pongamos a fuego muy fuerte, para comprobar si ese fuego fuerte ya está lo suficientemente caliente el aceite, le echamos una gotita de agua para ver cómo chisporrotea, cogemos un huevo, lo rompemos, vemos cómo se va friendo, cogemos la espumadera, le vamos echando por la yema, por la clara, luego lo sacamos, lo escurrimos, le echamos sal al gusto. Eso sería un algoritmo de cómo freír un huevo frito, algo así de sencillo. El segundo de las ramas clave es el aprendizaje profundo o Deep Learning. Es un subcampo del Machine Learning que el algoritmo que utiliza son redes neuronales con un montón de capas para analizar datos complejos como imágenes, voz y texto. Una tercera rama clave de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, que se ocupa de la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, permitiendo a estas máquinas entender, interpretar y generar lenguaje natural. Otra cuarta es la visión por computadora, que permite a las máquinas interpretar y entender el mundo visual a través de imágenes y vídeos, posibilitando aplicaciones como reconocimiento facial, detección de objetos o conducción autónoma. Y quinto, la robótica, que combina la inteligencia artificial con ingeniería para crear robots inteligentes capaces de realizar tareas complejas e interactuar con el entorno de manera autónoma. Vamos a ver ejemplos de esto y veréis cómo llevamos muchísimos años conviviendo con la inteligencia artificial. Del primero de los casos de aprendizaje automático o Machine Learning, los sistemas de recomendación, plataformas como Amazon, Netflix, HBO, etc. Cuando vemos que Netflix, HBO nos dice película recomendada un 97% para ti, esto es inteligencia artificial, esto es aprendizaje automático, esto es Machine Learning. O qué casualidad que cuando vamos a comprarnos una camisa en Amazon, las 5 primeras son las que más nos gustan. No es casualidad, es Machine Learning, es inteligencia artificial. La detección de fraude en el uso de tarjetas bancarias. Lleva muchísimos años esta predicción de detección de fraude en el uso de tarjetas bancarias usándose con Machine Learning. O diagnósticos médicos, analizando imágenes médicas como radiografía o resonancias magnéticas, también se hacen con Machine Learning. Segundo, ejemplo de aprendizaje profundo de Deep Learning, el reconocimiento de voz. ¿Cuántos años llevamos ya con Alexa, con Siri, con OK Google, incluso con el navegador GPS que le decimos con voz, llévanos a tal sitio y nos lleva? Eso es aprendizaje profundo, eso está basado en algoritmos de redes neuronales. O el reconocimiento de imágenes, por ejemplo Google Imágenes, lo hemos usado miles de veces. Otro ejemplo de procesamiento de lenguaje natural son los chatbots, que utilizan muchísimas empresas para responder preguntas frecuentes de clientes. Hasta ahora los hemos estado viendo bastante limitados porque estaban condicionados esperando las intenciones del que pregunta para hacer como una especie de árbol de decisión. Ahora van a ser más inteligentes utilizando la inteligencia artificial generativa.
4. La visión por computadora. Estos coches autónomos que pueden detectar objetos en la carretera. O incluso algo que hacemos de manera natural muchos, que es el reconocimiento facial. Hay muchos móviles que se activan cuando nos ven la cara, o ordenadores. Y 5. La robótica. Robots industriales que realizan tareas repetitivas y peligrosas en fábrica. A lo mejor no hemos ido a una fábrica, no lo hemos visto, pero todos conocemos tranquilamente el robot de limpieza, como la Rumba. ¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué es lo que ha marcado este auge de la inteligencia artificial? Pues lo que se ha denominado inteligencia artificial generativa, que lo que hace es analizar y comprender la información existente y son capaces de crear contenido original, como texto, imágenes, sonidos, a partir de las indicaciones que reciben. ¡Ojo! A partir de las indicaciones que reciben. Oigo a mucha gente que dicen, voy a coger y voy a entrenar mi inteligencia artificial. No, las inteligencias artificiales ya vienen entrenadas de fábrica, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí tienen la capacidad de aprender interactuando con el usuario, pero no la estás entrenando. Se encuadrarían dentro de ese procesamiento de lenguaje natural y de ese aprendizaje profundo. ¿Qué tenemos? Pues muchísimo. El boom lo ha marcado ChatGPT, tenemos DALL-E, Midjourney, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic, etc. Hay muchísimos, cada vez más. Ideas básicas importantes que no se pueden ir de la cabeza con respecto a la inteligencia artificial. Primera de ellas, sin datos no hay inteligencia artificial. Es necesario esos datos para que estas inteligencias artificiales estén entrenando. Entrenan con billones de variables. No me voy a parar a explicar cómo se produce el entrenamiento, pero si queréis en comentarios os puedo contar cómo hice mi tesis doctoral y cómo estuve entrenando algoritmos de Machine Learning para obtener el resultado que yo quería. Segundo, la inteligencia artificial no está entrenada para decir la verdad. A veces es bastante bien queda, es muy políticamente correcta. Ojo con la respuesta que nos da. Tercero, lo más importante es saber preguntar, que no se nos vaya a ir por los cerros de Úbeda. Hay que centrar muy bien la pregunta. Y cuarto, por desgracia, aprovechando este boom de la inteligencia artificial, hay mucho fantasma suelto contando una auténtica sarta de barbaridades espectaculares. Tened cuidadito. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, pues lo que vamos a hacer primero es aprender a preguntar a la inteligencia artificial para que nos ayude con las finanzas. Vamos a ir viendo con prueba y error cómo nos da una respuesta u otra. Segundo, vamos a intentar, no sabremos si lo conseguiremos o no, ahí lo dejo en la intriga, que la inteligencia artificial generativa nos haga un balance o una cuenta de pérdida de ganancia o un estado de flujo de efectivo. Tercero, vamos a intentar también que la inteligencia artificial nos analice las cuentas anuales de una empresa y nos dé sus opiniones y recomendaciones. Y cuarto, vamos a crear un chatbot sencillo que sea capaz de responder preguntas con respecto a análisis de balance o sobre rentabilidad, liquidez, solvencia y endeudamiento. Va a ser muy divertido. A modo de resumen, llevamos conviviendo con la inteligencia artificial muchísimos años y se ha ido introduciendo en nuestra vida de manera muy natural. No nos asustemos ahora con la llegada de este fenómeno nuevo de la inteligencia artificial generativa. No es magia, son datos. Lo más importante es saber preguntar y hay que tener criterio para tener claro de que si lo que nos está respondiendo es adecuado o no es adecuado y no creernos a ciencia cierta todo lo que nos diga. Vamos a explorar cómo vamos a usar esa inteligencia artificial para que nos ayude en nuestros análisis financieros. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce petit aperçu de ce que l'intelligence artificielle générative peut faire. Je vous présente mon clone virtuel. Dans ce cas, je n'ai ni parlé, ni ne connais absolument rien de la langue française. Ma caméra n'est pas non plus allumée. L'intelligence artificielle générative est incroyable pour le traitement de l'image et de la voix. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification. À la prochaine vidéo.